Era una noche lluviosa de octubre en Nueva York, cuando un hombre llamado Kevin Mannis tropezó con un objeto tan extraño como aterrador. Lo encontró en un mercado de pulgas de la ciudad, en una esquina polvorienta que pocos habían explorado. La caja, de madera envejecida, llamaba la atención con su diseño peculiar. Parecía ordinaria a simple vista, pero algo en ella le hizo sentir una incomodidad creciente, como si la oscuridad misma hubiera decidido materializarse en una pequeña caja. Este sería el inicio de una historia que, aunque muchos trataron de desmentir, dejó una marca indeleble en la vida de aquellos que se atrevieron a acercarse a la caja D-Book. Todo comenzó con una simple compra. Kevin, un hombre común que regentaba una tienda de antigüedades, no podía haber imaginado que ese simple gesto desencadenaría una serie de eventos inexplicables que lo acompañarían durante años. Como coleccionista de objetos antiguos, había aprendido a desconfiar de la mayoría de los artículos que encontraba, pero algo en esa caja le hizo sentir que no podía dejarla pasar. Quizá fue el hecho de que, aunque no entendía mucho sobre la cultura judía, reconoció el símbolo inscrito en la madera, una estrella de David, rodeada por unas extrañas inscripciones en hebreo que no pudo descifrar. El precio era ridículo para lo que parecía una pieza de antigüedad de gran valor. La mujer que la vendía, una anciana de rostro curtido por el tiempo, le advirtió con voz temblorosa, como si repitiera una advertencia ancestral: «Cuidado, joven, esa caja trae consigo el mal. Una vez que la abras, nada será igual». Kevin, quien creía en lo sobrenatural solo en el contexto de historias y leyendas, sonrió con amabilidad, sin prestar mucha atención a las palabras de la vieja. Compró la caja y, sin más, la llevó a su tienda, donde pensaba venderla a algún cliente entusiasta. Sin embargo, en los días posteriores algo extraño comenzó a suceder. Los empleados que trabajaban en la tienda comenzaron a experimentar una sensación creciente de incomodidad cada vez que se acercaban a la caja. Algunos afirmaban escuchar murmullos que provenían de su interior, susurros ininteligibles que parecían emerger de la misma madera, mientras otros sentían que la temperatura de la tienda descendía abruptamente cerca de ella. Los objetos a su alrededor se movían sin razón aparente, cayendo de las estanterías sin que nadie los tocara. La gota que colmó el vaso fue cuando Kevin decidió, finalmente, abrirla. Dentro, encontró lo que parecía una serie de objetos inusuales: una vela, una moneda antigua, una llave oxidada y, lo más extraño, un trozo de papel con una escritura incomprensible. Era como si alguien hubiera dejado en su interior esos elementos, como una especie de pequeño altar. Al principio, Kevin no les dio mayor importancia, pero al momento de cerrar la caja, algo dentro de él cambió. Fue como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros. La noche posterior fue la primera de muchas pesadillas. Kevin comenzó a experimentar sueños vívidos, en los que una figura encapuchada lo observaba desde las sombras. Despertaba empapado en sudor frío, con la sensación de que no estaba solo. De alguna forma, algo dentro de la caja lo había tocado, lo había marcado. Al principio, intentó ignorar los sucesos extraños, convencido de que todo era fruto de su imaginación o del estrés. Pero los eventos empezaron a intensificarse. Un cliente de la tienda, que había estado cerca de la caja, sufrió un accidente automovilístico al día siguiente, como si el simple hecho de haber estado cerca de ella hubiera sido una especie de condena. Otros empezaron a referirse a la caja como la maldición. Lo que Kevin no sabía era que, en el interior de esa caja, se encontraba algo mucho más oscuro de lo que imaginaba: un D-Book. La leyenda del D-Book proviene de las antiguas tradiciones judías, particularmente de la región de Europa del Este. Según las creencias, un D-Book es un espíritu maligno, el alma de una persona que no ha encontrado la paz y que busca posesionar a un ser vivo. El D-Book puede entrar en el cuerpo de una persona y apoderarse de su voluntad, haciéndola actuar de manera errática y a menudo violenta. Los textos antiguos describen cómo los D-Books pueden ser liberados a través de rituales de exorcismo, pero la mayoría de las veces, aquellos que se encuentran con ellos se ven condenados a vivir una pesadilla interminable.
Algunos sugieren que la caja de Mannis había sido creada para contener al Dybbuk. Quizá el espíritu maligno había sido sellado dentro de la caja como parte de un intento de exorcismo fallido, o tal vez fue un objeto creado con fines oscuros para contener el mal que se desataría en el momento en que fuera abierto. Nadie lo sabía con certeza, pero las cosas empeoraron rápidamente. A medida que Kevin y sus empleados se sumían en una espiral de sucesos inexplicables, una voz de la antigüedad parecía resonar en sus oídos. «No abras la caja. No dejes que el Dybbuk salga». Pero ya era demasiado tarde. Lo peor estaba por llegar, y la historia de la caja Dybbuk estaba apenas comenzando a revelarse. ¿Qué maldición o demonio se había desatado en el momento en que Kevin había decidido abrir el misterioso objeto? ¿Podría alguien liberarse de su influencia? O como muchos temían, ¿era la caja simplemente el portal a algo mucho más siniestro? El terror apenas comenzaba a manifestarse, y para Kevin, cada día que pasaba se convertía en una lucha desesperada contra fuerzas invisibles. Lo que había comenzado como una compra inofensiva en un mercado de pulgas estaba a punto de consumir su vida y su cordura. Las noches se alargaban, y el aire en la tienda de antigüedades de Kevin se volvía cada vez más denso, como si una presencia invisible la llenara. A medida que la tienda se vaciaba al final de cada jornada, el ambiente parecía quedarse con una inquietante quietud. Los empleados de Kevin, que al principio habían restado importancia a los extraños sucesos, empezaron a mostrar signos de desconfianza y angustia. Nadie quería estar cerca de la caja. Nadie quería ser el próximo que cayera víctima de su maldición. Kevin, mientras tanto, luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. A pesar de la creciente sensación de desesperación, se negaba a rendirse. Era un hombre racional, un coleccionista de objetos antiguos con una mente lógica, y se aferraba a esa lógica. Pensó que tal vez todo lo que estaba ocurriendo no era más que una coincidencia, un cúmulo de eventos desafortunados. Pero incluso su mente analítica no podía ignorar el creciente sentimiento de terror que lo perseguía día tras día. Comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Primero, los empleados empezaron a enfermarse. No eran enfermedades comunes. Algunos se quejaban de dolores inexplicables, otros de una fatiga extrema que no los dejaba descansar. Pero lo más aterrador era la sensación de que algo los observaba, algo oscuro que se movía entre ellos. Nadie podía ponerle nombre a esa sensación, pero todos coincidían. La presencia de la caja estaba afectando sus vidas de una manera tangible. El propio Kevin empezó a cambiar. Se despertaba cada mañana con moretones inexplicables, como si hubiera sido golpeado mientras dormía. En ocasiones, encontraba extrañas huellas de barro o tierra cerca de su cama, huellas que no podían ser rastreadas a ninguna parte, como si alguien o algo hubiera caminado por su habitación mientras él dormía. Cuando se atrevió a mirar la caja más de cerca, notó algo inquietante. Las inscripciones en hebreo parecían haberse movido, como si se estuvieran modificando ante sus ojos. Una noche, después de cerrar la tienda, Kevin no pudo soportarlo más. Lleno de una mezcla de temor y desesperación, decidió investigar la caja a fondo. Se sentó frente a ella, una luz tenue iluminando el objeto, y comenzó a examinar sus inscripciones más detenidamente. Su pulso aumentó cuando, al pasar los dedos por los grabados, notó que se calentaban como si la caja estuviera viva. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Las pesadillas comenzaron a volverse más reales. Durante una de esas noches, Kevin soñó con una figura encapuchada, esta vez mucho más cerca. En el sueño, la figura le susurraba una palabra repetidamente: «Libérame». Al despertar, sintió que el aire a su alrededor era más denso, y cuando miró hacia la caja, vio que la cerradura de madera había desaparecido. La tapa, que antes había permanecido firmemente cerrada, ahora estaba ligeramente abierta, como si algo estuviera a punto de salir. Ese mismo día, un cliente entró en la tienda. Era un hombre mayor de aspecto serio, que parecía conocer la historia de la caja mucho mejor que Kevin. Al ver el objeto, su rostro palideció.
Sin decir una palabra, se acercó a la caja y con manos temblorosas la tocó. Kevin, curioso, lo observó en silencio esperando una explicación. Finalmente el hombre habló, pero su voz temblaba. «Esa caja no debe estar aquí. No sabes lo que has desatado. Es un Dybbuk, un espíritu atrapado, una maldición que puede destruirte». Kevin, aunque algo escéptico, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre le explicó que los Dybbuks no solo podían poseer a las personas, sino que también podían causar daño físico. Se desvivió en detalles de casos antiguos en los que el contacto con este tipo de entidades había dejado a las personas malditas, a veces muertas o irremediablemente dañadas. El hombre, tras una larga conversación, le ofreció una advertencia final. «Debes destruirla. No tienes idea del mal que encierra esa caja. Si no la destruyes, esa oscuridad continuará extendiéndose. Lleva la caja de vuelta al lugar de donde la sacaste, pero no la abras. Si lo haces, ya no habrá vuelta atrás». Sin embargo, Kevin no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. La tienda era su vida y la caja era su última adquisición. Como un coleccionista obsesionado con un hallazgo raro, no podía dejar que se escapara, ni siquiera si ello significaba enfrentar lo desconocido. Así que en lugar de destruirla, decidió guardarla en un sótano oscuro y asegurado, alejándola de la vista de todos. Nadie en la tienda debía saberlo. A pesar de la advertencia del anciano, Kevin pensó que quizás todo lo que había ocurrido era una mera coincidencia, pero no lo era. La maldición estaba muy lejos de terminar. Una noche, mientras la tienda estaba cerrada, Kevin regresó al sótano para asegurarse de que la caja estuviera bien guardada. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Al abrir la puerta del sótano, un grito helado se escuchó en la oscuridad. Era un sonido que parecía provenir de todas partes, una mezcla de voces distorsionadas que se cruzaban, gritos ahogados, risas macabras. Kevin encendió la luz y vio algo que lo dejó paralizado de terror. La caja estaba abierta. No solo eso, sino que algo había salido de ella. En el suelo, una serie de huellas oscuras y viscosas se extendían por el concreto, como si algo o alguien hubiera caminado por allí. Y lo peor de todo, una figura encapuchada igual que en sus sueños estaba de pie frente a él. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural. Kevin intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. La figura lo miró fijamente y, en un susurro casi imperceptible, dijo: «Has abierto la puerta. Ahora no hay vuelta atrás». La figura encapuchada avanzó lentamente hacia Kevin, cada paso resonando en la oscuridad del sótano como el eco de una sentencia. El aire se volvía espeso, cargado de una humedad que no pertenecía a un sótano cualquiera. Las paredes, normalmente frías, parecían palpitar con una energía extraña, como si la misma estructura de la casa estuviera respondiendo al mal que se había liberado. Kevin intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las palabras no salían, como si una fuerza invisible las hubiera arrebatado. La figura, ahora más cerca que nunca, dejó escapar un susurro gutural que atravesó su ser, helándole la sangre. «¿Por qué me despertaste?», dijo la figura, su voz profunda y resonante, como un susurro que no venía de un ser humano, sino de algo mucho más antiguo y maligno. Kevin, paralizado por el terror, trató de retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura levantó su mano encapuchada, y en el aire, como si se materializara de la nada, una niebla oscura comenzó a envolverlo. A través de esa niebla, vio la caja, abierta ante él, con sus inscripciones hebreas brillando con una luz opaca, como si la madera estuviera viva. De repente, las huellas oscuras que se extendían por el suelo comenzaron a moverse, como si la tierra misma se estuviera abriendo. Kevin intentó apartar la mirada, pero algo dentro de él lo obligaba a seguir mirando. Su mente, antes lógica y racional, ahora era un mar de caos y pánico. El terror se apoderaba de su cuerpo, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible, una fuerza que había estado esperando ser liberada durante generaciones. «Esto no es un objeto», murmuró la figura acercándose aún más. «Es un contenedor que ha atrapado a mi alma durante siglos, y ahora te toca a ti».
Con un esfuerzo sobrehumano, Kevin logró dar un paso atrás, pero la figura le bloqueó el camino. Sus ojos, ahora visibles a través de la capucha, brillaban con una intensidad roja, como si el fuego mismo ardiera en su interior. La niebla oscura se disipó un poco, y en su lugar apareció algo mucho más aterrador. La figura ya no estaba sola. Una multitud de sombras, figuras encapuchadas, comenzaron a materializarse alrededor de él, como si todo el sótano estuviera siendo invadido por los muertos, por las almas condenadas de aquellos que, de alguna manera, habían sido tocados por el Dybbuk. Cada uno de ellos tenía los ojos vacíos, pero observaban a Kevin con una intensidad palpable. Kevin intentó huir, pero las sombras lo rodearon. Las manos invisibles de los muertos lo alcanzaron, sus dedos fríos y etéreos tocando su piel, pero sin poder realmente aprehenderlo. Era como si estas entidades estuvieran atrapadas entre dimensiones, su poder limitado, pero aún así capaz de retenerlo. De repente la figura encapuchada levantó una mano, y la caja, aparentemente por sí sola, comenzó a flotar en el aire. El espíritu dentro de ella parecía querer escapar, deseoso de regresar a su forma física, de volver a atormentar a aquel que había osado liberar lo que debía haberse quedado sellado para siempre. «Es tarde para arrepentirse», dijo la figura, su voz más fuerte, ahora como un rugido. «El Dybbuk se ha liberado. El mal ya ha comenzado». La caja se cerró de golpe con un sonido sordo, como si el espíritu dentro de ella estuviera luchando por liberarse. Kevin, aún en shock, miró la escena buscando alguna explicación lógica, pero sabía en lo más profundo de su ser que ya no había lógica en lo que ocurría. El sótano, que antes era un simple espacio de almacenamiento, ahora era una prisión. Las sombras parecían estar comprimidas en cada rincón, esperando el momento de su liberación total. La policía encontró el cadáver de Kevin días después, en su tienda, en un estado tan extraño que nadie pudo entenderlo. Su cuerpo estaba aparentemente intacto, pero su rostro había adquirido una expresión de puro terror, sus ojos abiertos en una mueca de horror permanente. No había señales de violencia física, pero lo que más desconcertó a los forenses fue la temperatura en la que se encontraba el cadáver. Frío, demasiado frío para ser un ser humano. Los empleados de la tienda también desaparecieron sin dejar rastro. Los pocos que se atrevieron a acercarse a la tienda, tras el suceso, se encontraban con una sensación extraña en el aire, una pesadez indescriptible que los desorientaba y les daba la impresión de que la tienda no era un lugar donde debieran estar. Cuando finalmente los investigadores se adentraron en el sótano, encontraron la caja Dybbuk, aún cerrada, pero con las mismas inscripciones que se habían modificado, ahora deformadas, y algo más, una pequeña carta dentro de la caja. La carta estaba escrita a mano en un hebreo que parecía ser un hechizo, y al ser traducida decía simplemente: «El espíritu que habita dentro de esta caja es eterno. Para liberar su poder, uno debe liberar la caja. Nadie puede regresar del mal que ha sido desatado». Lo que sucedió en la tienda de Kevin Mannis en esa ciudad pasó a ser una de las historias más aterradoras sobre lo oculto que se hayan documentado. La caja Dybbuk, que había estado bajo su custodia, fue retirada de la tienda por una organización secreta que se encargó de sellarla nuevamente en un lugar seguro, aunque muchos creían que no importaba cuánto intentaran ocultarla. El Dybbuk había sido liberado y su mal nunca sería detenido por completo. El destino de Kevin y de aquellos que lo rodeaban quedó marcado por una oscuridad imparable, una fuerza de la que nadie parecía poder escapar. La caja Dybbuk sigue siendo un enigma. Muchos intentan rastrear su paradero, pero hasta el día de hoy, sus rastros se pierden en el aire como un susurro lejano. ¿Realmente está sellada? ¿O sigue aguardando, esperando ser desatada nuevamente por alguien que, como Kevin, busque conocer los secretos oscuros que encierra en su interior? El paso del tiempo no logró suavizar la angustia en torno a la caja Dybbuk. La historia de Kevin Mannis, la tienda maldita y las desapariciones misteriosas se convirtió en un relato recurrente en círculos ocultistas, paranormales y en foros en línea,
donde se discutían fenómenos inexplicables. Algunos decían que la caja había sido destruida, otros que había sido sellada en lo más profundo de algún sitio inaccesible, pero había quienes aseguraban que no importaba cuán bien la ocultaran. Como una sombra persistente, el mal que emanaba de la caja no desaparecería. Solo esperaba el momento adecuado para regresar. Los rumores sobre la caja y sus maldiciones se extendieron, y con ellos comenzaron a surgir nuevas historias, algunas tan aterradoras que dejaban en la mente de quienes las escuchaban una duda constante. ¿Qué sucedió realmente con la caja Dybbuk? Para aquellos que no conocían los detalles completos, el caso parecía una leyenda urbana más, una historia que, aunque extraña, se desvaneció entre los ecos del tiempo. Pero para otros, los que habían tenido la desgracia de toparse con la caja, la historia seguía viva. Varios años después de la desaparición de Kevin, en un pequeño pueblo en Ohio, una mujer llamada Sarah Anderson leyó sobre la caja Dybbuk en un foro de fenómenos paranormales. Sarah era una periodista freelance que había dedicado gran parte de su vida a investigar casos extraños, y la historia de Kevin y su tienda maldita se le quedó grabada. Decidió investigar más a fondo, buscando pistas sobre el paradero de la caja, convencida de que lo que había sucedido con Kevin y su tienda no podía ser solo un accidente. Tras meses de investigación, Sarah encontró algo inquietante. Un antiguo investigador paranormal, retirado y ahora viviendo en un hogar de ancianos, había hablado en una entrevista sobre su experiencia personal con la caja, años después de que fuera retirada de la tienda de Kevin. Durante su entrevista, había mencionado algo que no se había revelado públicamente antes. La caja había sido vendida nuevamente. Aparentemente, después de la desaparición de Kevin, la caja fue adquirida por un coleccionista privado. Sarah, con su instinto periodístico afilado, logró rastrear al coleccionista. Su nombre era Martin Wren, un hombre excéntrico que había hecho una fortuna adquiriendo y revendiendo artefactos raros. Al principio, Martin parecía reacio a hablar sobre la caja, pero la persistencia de Sarah lo hizo ceder. Según Martin, él había adquirido la caja Dybbuk a través de una subasta clandestina. El objeto había llegado a él acompañado de rumores oscuros sobre su naturaleza y su historia, pero él, siempre escéptico, no creyó en tales supersticiones. La caja fue un hallazgo impresionante para su colección, un objeto exótico que aumentaría el valor de su galería privada. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar en la misma semana en que la caja fue colocada en su galería. El lugar, que anteriormente había sido un refugio tranquilo para él y sus otros objetos raros, empezó a volverse extraño. Martin comenzó a notar que los relojes de la galería se detenían constantemente. Los sistemas de seguridad fallaban sin razón alguna, y algo en el aire se volvía irrespirable. Pronto, comenzó a experimentar pesadillas y sintió una presencia extraña en la galería. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando una de las piezas más valiosas de su colección desapareció misteriosamente. Nadie había entrado en la galería, las cámaras de seguridad no registraron nada, pero la pieza había desaparecido. Al día siguiente, una figura espectral de aspecto encapuchado se apareció en el umbral de la galería, observando a Martin con una intensidad que lo heló hasta los huesos. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero la sensación de terror se quedó con él. Martin, al darse cuenta de que la historia de la caja Dybbuk no era una simple leyenda, intentó deshacerse de ella, pero al igual que Kevin antes que él, se encontró atrapado. Nadie quería comprarla, nadie quería acercarse a ella. La caja parecía rechazar cualquier intento de liberarla de su influencia. Los intentos de ocultarla también fueron infructuosos. Cada vez que la guardaba en algún rincón, algo la hacía regresar a su lugar original. Desesperado, Martin intentó investigar más sobre el Dybbuk y lo que realmente significaba. Contactó a varios estudiosos y expertos en lo paranormal, pero las respuestas que recibió fueron desconcertantes. Ninguno de ellos le ofreció una solución clara. Todos coincidían en que el Dybbuk era una entidad de origen antiguo, capaz de poseer y destruir todo lo que tocaba.
Un día, en uno de sus intentos por deshacerse de la caja, Martin llevó el objeto a un monasterio aislado en las montañas, donde los monjes eran conocidos por sus prácticas de exorcismo. Tras varios días de rituales intensivos, la caja fue sellada y enterrada en una tumba olvidada, o al menos eso creyeron. Pero algo en el rostro de Martin cambió cuando habló de ese momento, algo oscuro y perturbador, como si no estuviera completamente seguro de lo que había sucedido allí. Había una duda en sus palabras, una incertidumbre que lo delataba. Sarah, con la información que había recabado, decidió investigar más a fondo el monasterio y la tumba. No pasó mucho tiempo hasta que encontró un informe confidencial que revelaba que meses después de la destrucción de la caja, el monasterio fue arrasado por un incendio misterioso. Los monjes sobrevivientes afirmaron haber oído un extraño sonido proveniente de la tumba, un sonido que describieron como el murmullo de una voz que les suplicaba ser liberada. Aunque las autoridades no pudieron hallar una explicación lógica, muchas teorías apuntaron a la caja. El Dybbuk parecía ser la fuente de la catástrofe. El mal, como una fuerza viviente, no podía ser contenido, y aunque muchas personas intentaron detenerlo, el espíritu maligno seguía buscando su próxima víctima. Al igual que con la desaparición de Kevin, la caja Dybbuk volvió a desaparecer en la niebla de los rumores y la incertidumbre. Hoy, el paradero de la caja sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue destruida, otros que sigue siendo ocultada en algún rincón del mundo, esperando el momento adecuado para volver a liberarse. Pero, más allá de su paradero, la leyenda de la caja Dybbuk ha dejado una marca imborrable en la historia del ocultismo moderno. Quienes la han tocado o han tenido el infortunio de estar cerca de ella, coinciden en una cosa: el mal nunca desaparece realmente. Solo se esconde, esperando el momento adecuado para volver a reclamar su próximo ser. Y aquellos que escuchan la historia, que se acercan demasiado al misterio, sienten el frío del miedo acechando, porque saben que, al final, la caja nunca se olvida, nunca se destruye, y lo peor de todo, siempre regresa. El eco del mal persistía, y con cada día que pasaba, el misterio de la caja Dybbuk se expandía. Aunque los testigos de los horrores directos que había causado se habían ido, el relato continuaba creciendo, absorbiendo a nuevas personas en su órbita. Los sobrevivientes hablaban en susurros, y aquellos que se atrevieron a investigar el caso se encontraban atrapados, de alguna manera, en la misma red que había consumido a aquellos antes que ellos. Sarah Anderson, la periodista que había investigado el caso de Martin Wren y sus intentos de destruir la caja, se dio cuenta de algo inquietante. La historia de la caja Dybbuk no había terminado. Al contrario, parecía que la caja misma era un símbolo de algo mucho más grande. Su influencia no solo se había extendido entre quienes habían tenido contacto con ella. Parecía que el simple hecho de hablar de ella era suficiente para que el mal se sintiera cercano. A pesar de la advertencia del hombre que había perdido todo en la búsqueda de respuestas, Sarah no pudo evitar continuar su investigación. Los testimonios que había recogido, las historias de personas que, aunque no directamente involucradas con la caja, afirmaban haber sentido su presencia, la perturbaban. Algunos hablaban de sueños extraños, otros de malestares inexplicables. Para Sarah, esto solo podía significar una cosa: el Dybbuk seguía buscando nuevas víctimas, como si la caja fuera solo un conducto, un medio para desatar su poder sobre aquellos que osaban acercarse demasiado. Una tarde lluviosa de finales de otoño, Sarah recibió una llamada telefónica que le heló la sangre. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y ansiosa le habló: «Tienes que detener la búsqueda. La caja nunca debió ser desenterrada. El Dybbuk está aquí y está buscando más que solo la caja». La llamada se cortó antes de que Sarah pudiera preguntar más. No pudo rastrear la línea ni encontrar ninguna información sobre la identidad de quien había llamado, pero las palabras resonaban en su mente. El Dybbuk está aquí. Decidió, sin embargo, que no iba a detenerse. El terror que sentía la impulsaba a profundizar aún más. Fue entonces cuando, mientras revisaba los documentos en su oficina, encontró una referencia
a un antiguo ritual judío, algo que había sido mencionado brevemente en los relatos sobre el Dibuk, pero que nunca había sido completamente explicado. Este ritual tenía un nombre: la liberación de la caja. Según los textos antiguos, había habido un intento anterior de destruir el Dibuk de la caja, un ritual que fue realizado por un rabino en una comunidad judía de Europa del Este. Este ritual había fracasado, pero se decía que había sido el último intento conocido de sellarla nuevamente. Sin embargo, la clave del fracaso, según los expertos, radicaba en el hecho de que el Dibuk, siendo un espíritu que había cruzado las fronteras entre los vivos y los muertos, era una entidad que no podía ser destruida por medios convencionales. La única forma de detenerlo, decían los textos, era liberarlo completamente. La muerte no podía acabar con él. Solo el sufrimiento absoluto podría sellarlo para siempre. Sara continuó investigando más sobre este ritual y en sus investigaciones descubrió algo aún más perturbador. Aquellas personas que se habían acercado a la caja Dibuk, que habían intentado deshacerse de ella o estudiarla, no solo habían estado bajo la influencia de la caja, habían sido marcadas. No podían escapar de su influencia, incluso después de haber sido alejadas de la caja misma. La maldición aparentemente no se limitaba al objeto. Era más bien una red, algo que se había extendido más allá de los confines de la madera y las inscripciones hebreas. La historia de la caja, según algunos informes, era mucho más antigua de lo que se pensaba. Algunos documentos sugerían que había sido creada en la Edad Media, durante tiempos de persecución y matanzas, como un medio para sellar el alma de un demonio o espíritu maligno que rondaba por el mundo. El misterio de su origen era tan oscuro como los eventos que se desataron a su alrededor, pero lo que Sara comenzó a entender era que la caja representaba algo mucho más que un simple objeto maldito. Era una puerta hacia lo desconocido. Fue entonces cuando algo impensable sucedió. Un grupo de jóvenes entusiastas de lo paranormal, conocidos en círculos ocultos por sus atrevidas investigaciones, se dirigió a la tienda de antigüedades que una vez perteneció a Kevin Mannis. El lugar estaba vacío, con el polvo cubriendo cada superficie, pero la atmósfera era espesa, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo oscuro. El grupo había escuchado las leyendas y quería probar por sí mismos si realmente la caja había tenido el poder que todos decían. Durante horas, filmaron y grabaron en la tienda. Rieron y bromeaban sobre los fantasmas del pasado mientras inspeccionaban el lugar. Pero uno de los miembros del grupo, un joven llamado Ben, comenzó a sentirse extraño. Al principio, solo fue un leve mareo, pero pronto los temblores lo tomaron. La temperatura dentro de la tienda bajó bruscamente y el aire se volvió denso y pesado. Los otros pensaron que era solo una reacción psicológica, pero Ben estaba comenzando a experimentar algo mucho más grave. Ben comenzó a susurrar palabras incomprensibles, y cuando sus amigos se acercaron a él, notaron que su rostro había cambiado. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, y su cuerpo parecía moverse de una manera que no era humana. En su delirio, comenzó a gritar el nombre de Kevin Mannis, repitiendo las mismas palabras que había dicho la figura encapuchada en los sueños de Kevin. «Has abierto la puerta, ahora no hay vuelta atrás». Los otros, aterrados, intentaron huir, pero cuando llegaron a la puerta, descubrieron que estaba bloqueada. Una fuerza invisible los mantenía dentro de la tienda, mientras Ben, poseído por la entidad del Dibuk, avanzaba lentamente hacia ellos. Al principio, sus voces eran solo susurros, pero pronto comenzaron a escuchar el retumbar de una voz mucho más profunda, mucho más vieja, proveniente de Ben. «El mal se ha desatado, ahora tú serás el próximo». El círculo se cerraba. La historia de la caja Dibuk nunca fue simplemente un cuento de terror aislado. Era un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender. Fuerzas que han sido selladas durante siglos y que esperan pacientemente el momento en que podamos olvidarlas. La caja no era solo un objeto, era una llamada a aquellos lo suficientemente curiosos como para acercarse, y al final su influencia no se detendría.
no hasta que todos aquellos que alguna vez la tocaban o la buscaban se convirtieran en parte de su historia. La última víctima había sido Ben, pero la caja, en su eterno ciclo, seguiría esperando a alguien más.